Buenas tardes, mi nombre es Milena Arias Romero, estudiante de licenciatura en Educación Infantil. Y en esta tarde mis compañeras y yo queremos compartir el tema Configuración infantil e historia de los niños y las niñas. A lo largo de la historia, la infancia ha sido cambiante. La crianza y la educación de los niños y las niñas se manifiesta según la concepción dominante de cada sociedad y de cada momento histórico. Podríamos decir que la mayoría de estos cambios han supuesto una mejoría en sus condiciones de vida, aunque queda mucho por hacer. El concepto de infancia no ha tenido siempre el mismo significado, ha ido evolucionando hasta llegar al sentido que tiene hoy en día, hasta llegar al sentido que tiene hoy en la actualidad. Durante mucho tiempo la niñez no fue valorada socialmente, pues los niños eran considerados como adultos en miniaturas, por lo que se les reconocían sus necesidades y derechos y muy pronto tendrían las mismas obligaciones de una persona adulta, de una persona mayor. No es hasta el Renacimiento cuando, al dar mucha importancia al pasado greco-latino, se pretende construir un mundo nuevo en el que se conciba al niño como un ser modelable. A partir de esta época se extiende la idea de que la educación ha de ser para todos y para todas, y se incorpora la tendencia a la reeducación y a recoger a niños abandonados en nuestras instituciones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este cambio es más teórico que práctico. A finales del siglo XX, los niños y las niñas empiezan a contemplarse como un grupo social, con una serie de derechos reconocidos a nivel internacional, siendo sujetos de derechos. La Convención sobre los Derechos de la Infancia reconoce que son ciudadanos de pleno derecho y que en sus derechos está la participación social. Buenas tardes, mi nombre es Milena Mazo. A continuación les voy a hablar sobre el concepto de niño y la concepción de infancia, los cuales han experimentado una evolución significativa a través de la historia. Y a continuación les vamos a presentar algunas etapas claves en este proceso de evolución. En las antiguas civilizaciones, como la griega y la romana, no existía un concepto claro de infancia. Los niños eran vistos principalmente como futuros adultos y se esperaba que asumieran roles y responsabilidades tempranas en la sociedad. Durante la Edad Media, la infancia comenzó a ser vista como una etapa de fragilidad y dependencia. Sin embargo, la atención y el cuidado hacia los niños estaba limitado principalmente a las familias nobles y ricas. Los niños de las clases bajas eran considerados como pequeños adultos y debían contribuir al trabajo y sustento familiar desde temprana edad. En el siglo XVII y XVIII se produjo un cambio en la concepción de la infancia. Filósofos como Locke y Rousseau comenzaron a defender la idea de que los niños eran seres inocentes y en desarrollo, con necesidades y derechos propios. Se consideraba importante proteger su bienestar y permitirles un desarrollo adecuado. Durante el siglo XIX, la industrialización y los cambios sociales influyeron en la configuración de la infancia. La educación formal se expandió y los gobiernos comenzaron a establecer regulaciones para proteger a los niños de la explotación laboral y brindarles oportunidades de educación. En el siglo XX se produjeron avances significativos en la protección y el bienestar de los niños. La Declaración Universal de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, adoptada en 1959, estableció los derechos fundamentales de los niños a la salud, a la educación, la protección y la participación. Se crearon leyes y políticas para proteger a los niños de la violencia, la explotación y la discriminación. En general, ha habido una evolución hacia una concepción más centrada en los derechos y el bienestar de los niños, teniendo en cuenta su vulnerabilidad, su necesidad de protección, educación y desarrollo adecuados. Sin embargo, aún persisten desafíos en muchos lugares del mundo, como la pobreza infantil, la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos, los cuales afectan la realidad de las infancias actualmente. La configuración de las infancias en América Latina ha evolucionado a lo largo de la historia, influenciada por diferentes factores sociales, factores culturales y por factores políticos.
A continuación queremos presentar algunas etapas y algunas tendencias claves e importantes en este tema. Primero, antes de la llegada de los colonizadores europeos, las sociedades indígenas en América Latina tenían sus propias formas de crianza y educación de los niños. La infancia se consideraba una etapa importante para aprender habilidades necesarias para la vida adulta, y los niños eran educados por sus familias y la comunidad. 2. Durante la colonización española y la colonización portuguesa, la configuración de las infancias en América Latina sufrió cambios significativos. Los colonizadores impusieron su visión de la infancia influida por la religión católica y establecieron instituciones como internados y como orfanatos para civilizar a los niños indígenas y a los niños mestizos. 3. Con la independencia de los países latinoamericanos en los siglos XIX y XX, surgieron cambios en la configuración de las infancias. Primero, se promovió la educación formal. También se crearon escuelas y también se implementaron políticas públicas para garantizar la atención y el bienestar de los niños. Sin embargo, muchos niños continuaron enfrentando desafíos debido a la pobreza, debido a la desigualdad y a la falta de acceso a servicios públicos. A lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, se produjo un mayor reconocimiento de los derechos de los niños en América Latina. Los países adoptaron leyes y adoptaron políticas para proteger a los niños contra el trabajo infantil, contra la violencia, contra la discriminación y contra la explotación. Se promovió una mayor inclusión desde la perspectiva de género y se realizaron esfuerzos para garantizar el acceso a la educación y a la atención de calidad. En los últimos años ha habido un mayor enfoque en promover la participación y la voz de los niños en la configuración de su propia infancia. Se han implementado iniciativas para fomentar la participación infantil en la toma de decisiones, así como para escuchar y considerar sus opiniones y perspectivas en diversos ámbitos como la educación, la protección y las políticas públicas. Es importante tener en cuenta que la configuración de las infancias en América Latina es diversa y varía según el contexto socioeconómico, étnico, cultural y geográfico de cada país. Además, persisten desafíos en términos de desigualdad, pobreza y acceso a servicios básicos que afectan la experiencia de la infancia en cada región. A partir de todo lo anterior, como equipo hemos construido algunas conclusiones referentes a la concepción de la infancia a través del tiempo. A lo largo de la historia se ha producido un cambio significativo en la forma en que se concibe la infancia, pasando de ver a los niños como pequeños adultos a reconocerlos como sujetos de derechos con necesidades y características propias. Se han logrado avances importantes en la protección y la promoción del bienestar de los niños a través de la creación de leyes, políticas y organismos internacionales que defienden sus derechos fundamentales. A pesar de los avances, las desigualdades socioeconómicas siguen siendo un obstáculo para la igualdad y la equidad en la infancia. Los niños de clases socioeconómicas bajas enfrentan mayores dificultades en el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Los niños pertenecientes a grupos marginados o en situación de vulnerabilidad, como las comunidades indígenas, los migrantes o las personas con discapacidades, enfrentan discriminación y exclusión, lo que limita su oportunidad y desarrollo. Para lograr la igualdad y equidad en la infancia, es fundamental implementar políticas y programas inclusivos que aborden las desigualdades socioeconómicas y promuevan el acceso a servicios básicos de calidad para todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico.